Ok, acá estoy. Casualmente se iba cerrando. No vi si habían escrito al chat. Me disculpan. Si escribieron, por favor, vuélvanlo a escribir allí para yo poder leer. Ajá. Dice Liliana y Susana que voy. Vamos a ver. ¿Cómo Pablo evidencia la resurrección según las escrituras? Pregunta 5 para las chicas. Dice 2 Corintios 4:14. Pablo le habla a los corintios de cómo resucitamos por cuanto Cristo lo hizo. Dice también la hermana Soraya, 1 Corintios 15, del 13 al 17. Dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó y vana sería nuestra fe. Muy bien. A ver, Patricia, hermana Lesbia, hermana Elsa. La hermana Lesbia no ha entrado. Dice aquí también Patricia, 1 Corintios 13:4, el versículo que leemos en la Santa Cena. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Muy bien. La hermana Soraya acá dice 1 Corintios 15, 3, 4, dice, recibió Pablo la enseñanza de Cristo, recibió Pablo la enseñanza que Cristo murió y resucitó según las escrituras y resucitó al tercer día. Añade. Susana dice, Efesios 1:20, a los efesios también les habla de la resurrección y de cómo ahora se sienta a la diestra del Padre. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario o vemos ya la respuesta? Para ver allí. Apareció a Pablo camino a Damasco. Muy bien. Hechos 9 del 1 al 9. Ok, vemos la respuesta entonces. Dice aquí, Pablo lo confirma. En 1 Corintios 15, 3, 4, como leíamos, dice, porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y 15 del 3 al 17, 18, 19, y 1 Corintios 15, 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Muy bien, no los leo todos porque, bueno, nos llevamos mucho tiempo, pero está muy bien. Felicitaciones. Seguimos acá con los caballeros. Dice, explique cómo Pedro da evidencia de la resurrección. Hechos 2:24. En el evento de Pentecostés. Muy bien. Sí, en el día de Pentecostés, el primer sermón dado por Pedro manifestó en cuanto a Jesús que Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que él fuese retenido por ella, por la muerte. Muy bien. Yo aquí comparto Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y ahí sigue el capítulo de ese libro que es muy bueno, Rey. ¿Ok? Eduardo, ¿faltáis vos? ¿O vemos la respuesta? También está el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, cuando detuvieron a Pedro y a Juan, cuando ya se presentaron delante del Sanedrín, que le enseñaron al pueblo y anunciaron a Jesús la resurrección entre los muertos. O sea, cuando arrestaron a los dos apóstoles, Pedro les proclamó valientemente y les dijo, pues, que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está delante de vuestra presencia. Eso fue cuando sanó al paralítico, al de la mano, que tenía la mano seca. Amén. Ese es Hechos 4:10. Sí, estoy acá leyendo el pasaje donde Pedro visita a Cornelio, a ver si allí le comenta algo sobre la resurrección. Bueno, veamos entonces la respuesta, ¿sí? Para acompañar la que nosotros ya dimos. Prédica por Pablo en el día de Pentecostés, como compartió el hermano Lenín, dice: en el primer sermón cristiano, Pedro manifestó en cuanto a Jesús en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando los miembros del Sanedrín, resentidos porque Pedro y Juan enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, en Hechos 4:2, también como compartió el hermano, arrestaron a los dos apóstoles. Entonces Pedro les proclamó valientemente, lo podemos ver en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro inició su primera epístola diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Casualmente el verso que leí yo. Muy bien. Acá para las chicas, ahora nuestras hermanas, dice la pregunta 7, ¿qué sucedió con la guardia de la tumba? Citas bíblicas. ¿Qué sucedió? ¿Qué escriben allí los evangelios en cuanto a la guardia que custodiaba la tumba? Abrir el chat, que siempre se cierra cuando voy a bajar la diapositiva. Ok, Soraya comenta acá, perdón, Patricia fue la primera, perdón, esa fue la primera. Dice Mateo 28 del 1 al 4, comparte la hermana Elsa.
Y dice Patricia, los guardias se asustaron por el miedo que les dio el temblor y quedaron como muertos, dice Patricia. Soraya comenta, dice Mateo 28 del 11 al 15. Susana y Liana dicen, Mateo es el único de los evangelios que especifica cómo se creó el dicho de que los discípulos se robaron el cuerpo, ya que era penado con muerte admitir que habían perdido el cuerpo custodiado. Muy buena. Dice acá Soraya, comparte el verso que citó anteriormente, Mateo 11, dice, mientras ellas iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces, dice el 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sí, hermana, tranquila, es una cita textual de los versos, no se preocupe que es válido. Patricia aquí añade también, dice, y también algunos de la guardia fueron a la ciudad para dar aviso a los principales de lo que había acontecido. Muy bien. ¿Van a compartir algo más o ya vemos o complementamos las respuestas con la que está aquí en la diapositiva? Listo. Ok. Dice acá el versículo Mateo 28:1. Dice, pasó el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, como compartía Patricia. ¿Sí? Dice, mientras ellas iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ese fue el verso hasta el versículo 15 del capítulo 28 que compartió la hermana Soraya. Muy bien. Pasemos a la pregunta 8. Eso sigue así hasta el versículo 15. Ajá. Que termina, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Muy bien. Pasemos a la próxima pregunta, hermano Lenín. Explica el testimonio de las mujeres y sus nombres, citas bíblicas. Bueno, lo hemos leído bastante. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Juan, y también Salomé. Eso lo leí en Marcos 16. Para explicar el testimonio, bueno, ya vamos a ver el testimonio. Lucas 28, 24 del 8 al 10. ¿Qué dice? Ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 que estaban reunidos. Era María Magdalena y María, madre de Jacobo, y los demás que estaban con ellos dijeron a estas cosas a los apóstoles y a pesar de todo ellos no les creyeron. Ok. Aquí yo leo... Estas mujeres de las que fueron al sepulcro muy temprano de mañana, ellas habían presenciado la resurrección de Jesús.
tanto la muerte como la sepultura, perdón, la muerte y la sepultura. Sí. Yo leo aquí en Marcos 16, del 7 en adelante, pero leo aquí en el versículo 9 específicamente. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, como compartía el hermano Lenin. Muy bien. Ok, si alguna de las hermanas nos quiere apoyar, tiene otra cita, lo puede hacer. ¿Sí? De momento vamos a ver, a complementar la respuesta, hermano Lenin. Dice Lucas 24 del 8 al 10, tal cual como usted leyó. Y acá dice que el Cristo resucitado aparecerá primero a las mujeres, las exaltó, pues ellas tenían una posición inferior en la sociedad judía. Este fue un testimonio al amor, devoción y valor que habían demostrado. Las mujeres habían presenciado la muerte y la sepultura y habían visto la tumba vacía, como compartía el hermano Lenin. Ellas se acordaron de sus palabras. Después del recordatorio de los ángeles, las mujeres se acordaron de las palabras que Jesús habló con relación a su resurrección. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Los apóstoles no creyeron el informe de las mujeres, como leyó el hermano en Lucas 24:11. Y Jesús aparece a María Magdalena en Juan 2, en Juan 20, perdón, del 1 al 2, ve que la tumba está vacía y corre a avisar a los apóstoles. Luego regresa y el Señor se les aparece. Ok, voy aquí, explique cómo fue la aparición de Jesús a los discípulos para nuestras hermanas aquí en Cristo, las privilegiadas según la pregunta anterior. Explique cómo fue la aparición de Jesús a los discípulos. Ok, las leo. Susana e Iliana dicen Juan 20 y Lucas 24. Ah, Susana e Iliana, pero eso va sustentado con allí con unas palabras de que más o menos lo que dicen allí esos capítulos. Dice Soraya, dice Lucas 24:36, mientras ellos hablaban de lo que estaba sucediendo, Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Lo leímos en preguntas anteriores. Muy bien, hermana. Aquí Susana y Eliana añaden a las dos citas que dieron ahorita, Jesús se aparece a los discípulos a pesar de estar las puertas cerradas. Sí, como compartía la hermana Soraya. Dice Susana, Eliana, añaden, dicen, ellos estaban desconcertados y Tomás no cree, perdón, hasta que le ve. Y es que Jesús le dice, ven Tomás y mete tu dedo aquí en mi costado, en la palma de mi mano y en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Muy bien, Patricia, la hermana Lesbia, la hermana Elsa, algún versículo, otro evangelio, aparte del de Juan, aparte del de Lucas, que quieran compartir el mismo hecho. A la hermana
Soraya estaba escribiendo, dice Lucas 24, 25 y 27, les dijo que eran tardos para entender lo que los profetas habían dicho, comenzando desde Moisés, que declaraban las escrituras. Muy bien. Jesús, Patricia comenta, Jesús se apareció a los 10, que es lo que está en Juan 20, 19, como decía Susana Eliana. Y en Juan 20, 27 está cuando el Señor le dice a Tomás que le coloque su dedo. Susana añade, dice, entonces aparece a los 10 discípulos, Lucas 24, y luego a Tomás en Juan. Muy bien. Ok. Y en Marcos 16, 14 aparece a los 11 estando en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza al no creerle a las hermanitas, ¿verdad? Soraya dice, Jesús muestra pruebas de sus heridas en Lucas 24, 38, 40. Les da pruebas de que Él es por su herida en las manos y en el costado, así es. Ok, listo. Vemos las respuestas o complementamos. Yo digo que vemos las respuestas como si las que ustedes no estuviesen válidas. Complementemos pues la respuesta. Dice acá al principio está Lucas 24:36. Mientras ellas aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Perdón, mientras ellos eran a los discípulos. En camino a Emaús, que está en Lucas 24 del 13 al 35, dice, falta de entendimiento de los dos discípulos. Y Jesús, el expositor vivo, recuerda todas las cosas que padecería según las escrituras. Lucas 24, 25, 27, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La respuesta al entendimiento, Lucas 24, 28 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Se hacen la pregunta allí. Muy bien. Aquí también hay, ¿ves? Jesús aparece sin restricciones a las puertas cerradas en Juan 20, 19, como compartió Susana Eliana. Dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y dice, los discípulos quedan desconcertados, como compartía Patricia, eso está en Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. Jesús muestra las pruebas convincentes de su crucifixión, como compartía aquí esto último la hermana Soraya en Lucas 24, 38 al 40, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y los pies. Muy bien. Aquí también, ahí aparece a los 10, como compartía allí también. Aparece a Tomás en Juan 20, 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Disculpen allí
y mala lectura. Ok, última pregunta para nosotros, hermano Lenín. Mencione las promesas de la resurrección. Hermanas, por ser la última, también pueden participar y, bueno, compartir. Porque la promesa de la resurrección, no por ser la última, sino que de aquí, como dice Pablo, se fundamenta nuestra fe, si no, sería una fe vana, ¿sí? Como compartíamos hace rato. Ay, Eduardo me está escribiendo por WhatsApp y me dice que no puede entrar hasta que el anfitrión lo acepte. Pastor, si está allí, permítele la entrada a Eduardo. Ah, ya entró. Ok. Ah, Eduardo, la última pregunta acá dice, mencione las promesas de la resurrección. La hermana Soraya acá dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Juan 10, capítulo 10, versículo 18. ¿Qué dice, hermano? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Palabras del Señor. Amén. Pero son promesas para el creyente. De esperanza de la resurrección para el creyente. Cita bíblica. Ah, ok. La esperanza de la resurrección para el creyente, así es. Claro, claro. Para el creyente, no el poder del Señor para resucitar, sino para el, con promesa de Ok, ok. como la de Juan 11:25, Juan 14:19, ¿cuál es? Dice Juan 14:19 aquí, la hermana Soraya, porque yo vivo, dice Jesús, vosotros también viviréis. Pastor, ¿dijo cuáles? ¿Juan qué? 11:25, dijo. Juan 11:25. Dijo ¿Cuáles otras citas más hay, además de Juan 11:25, Juan 14:19, sobre la resurrección? Y todos 13, muy bien. Pero falta una muy importante. Romanos 4:25. Dice aquí No, la hermana Soraya. tenemos otra que es Juan 14:1 al 3. Pero falta una muy importante. Soraya aquí dice 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Falta una muy importante, pastor. Nos raspó. Falta una, claro, muy conocida. Es 1 Corintios. Así que se me cae. No. En Corintios hay, por supuesto. El que Juan 3, 10, 16,
el que dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pregunto, no sé, pues como dijo que muy conocida. La hermana Soraya acá dice 1 Corintios 15, 13 al 17 y 20. Y Susana Eliana dice en Romanos 6, 8 y 9. Primera de Pedro. Ajá, no Primera de Pedro 1. sé cuáles han dado porque se me cayó el internet. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Me oíste, Liu? ¿Cuál es esa primera de? Primera de Pedro 1, 3. 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Bueno, ya hemos dicho varias, pastor. Si no la hemos pegado, por favor, compártala para que en la próxima vez ya sepamos. Se me cayó el internet. Hay una carta que al final de cada capítulo tiene. No, hermano Liu, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Hermano Liu. Aquí lo escucho. Hay una carta que al final de cada capítulo de la carta hay una promesa de esperanza de la venida del Señor. Segunda no, primera. Y la Primera que de... más conocida, capítulo 4, 13 al 17, la más conocida, la esperanza de la venida, del arrebatamiento de la iglesia. 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos Correcto. arrebatados juntamente con él en las nubes para recibirle en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es. Dice la hermana Soraya que ella ya la había escrito. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Tranquila, hermana. Tiene allí su puntico. Amén. Bueno, con esto hemos terminado el reto bíblico. Acá están las respuestas. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 y 17 y Tito 2:13, como compartió la hermana Soraya. Muy bien. Y bueno, estamos listos, pastor. Si va a dar una información o algo. Tiene malo el internet. Sí, se me cayó el internet. No, vamos a orar para estar despedidos. Si puede orar Patricia, pueda despedirnos. Hola, Dios les bendiga a todos, Amén. hermanos. Dios te bendiga, Patricia. Adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque podemos estar en tu presencia. Gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor, porque tú moriste y resucitaste. Te alabamos y te bendecimos por esa promesa que nos has dado, Señor, esta esperanza viva. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tu propicio a cada hermano que está aquí, a cada familia representada, que podamos seguir teniendo estos espacios para compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, para alabarte, para recordarte. Gracias, Señor, por el pastor quien comparte con nosotros, y que seas tú, Señor, haciendo la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Patricia.
Amén. Dios les bendiga a todos. Mañana el servicio es virtual. Mañana el servicio es virtual, no hay servicio en el templo, recuerden. Y hay Santa Cena virtual. Entonces, para que estén preparados. Amén. Dios les bendiga, Dios Amén. les Saludos. guarde. Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les Amén. bendiga. Dios les guarde. Dios le bendiga, Bendiciones. mi hermano. Amén, Buenas amén. tardes. Bye. Buenas tardes. Dios le